El día de hoy quiero comenzar contando una historia para poder entrar en materia y poder entender el tema que hoy traemos. Hace algunos años llegó a mi oficina un joven estudiante de leyes de una reconocida universidad aquí en Guadalajara. Llegó a mi oficina con un cuestionamiento interesante. Yo estaba apenas llegado a México y me dijo: pastor, estoy estudiando leyes. No recuerdo si estaba en su primer o segundo semestre, pero estaba en uno de esos 2 semestres. Y me dijo: y dentro de la carrera estoy llevando una materia que tiene que ver con ética y con religión. Pero el tema es que primero no tiene nada que ver con lo que estudio, y segundo, nada de lo que dicen ahí está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces platicamos un rato y llegamos a la conclusión de que él tenía que tomar una decisión y que la vida era así: decisiones y consecuencias asumidas. Entonces, dentro de las opciones que hablamos, había ahí varias que él podía tomar. Pasaron como 2 semanas y llegó a mi oficina muy contento porque había tomado una decisión. Y me contó que no fue muy difícil decidir qué hacer, porque en medio de aquella clase, el maestro de esta materia hizo como una broma, un chascarrillo hacia su persona, de este alumno. Entonces el alumno dijo: mire, profesor, yo sé que hablamos de un Dios que puede ser en común, pero no hablamos de una misma fe. Así que si usted quiere que yo me quede en esta clase, puedo quedarme, pero le voy a pedir un solo favor: déjeme traer mi Biblia y ver si lo que usted dice, lo dice la Biblia. Terminó la clase, el maestro lo llamó y le dio un papel donde decía que él había exentado la materia, que no tenía que quedarse. Interesante, porque son muestras de cómo muchas veces defender nuestra fe vale o se vale de una decisión, porque necesitamos mostrarlo a través de las obras, de las decisiones que tomamos. Y la pregunta en esta mañana para todos nosotros, en medio de hombres que transforman su mundo: ¿cómo reaccionamos cuando nuestra fe es desafiada? ¿Cómo reaccionamos cuando es puesta a prueba? Déjame decirte en esta mañana que el gran desafío es que cuando un hombre, y completamos en nuestras hojas, maduro espiritualmente, o cuando un hombre es maduro espiritualmente, no busca la aprobación humana, sino que permanece firme en la verdad de Cristo. De eso se trata la madurez espiritual. Es cierto, vivimos en un mundo de una constante competencia, un mundo en el que el mismo ritmo nos lleva a estar pendiente de los demás, quizás a veces no en una forma correcta. Y claro, yo no estoy diciendo que no sea bueno el reconocimiento, no estoy diciendo que no sea bueno el hecho de que seamos aprobados por las demás personas, pero no debe ser nuestro propósito como hijos de Dios buscar la aprobación humana, porque a veces la aprobación humana no necesariamente va de acuerdo a lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada y decimos no todas las puertas que se abren son voluntad de Dios en nuestras vidas? Bueno, a veces la aprobación humana simplemente es un distractor para no cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Al igual que Pablo y Silas, que eran los que venían viajando, cuando salieron de Filipo, sin saber a dónde iban, tomaron su camino y el primer lugar que llegaron fue a Tesalónica. Estamos en el capítulo 17 de Hechos, y él dice que se va a Tesalónica, y versículo 1 dice que ¿dónde llegaba Pablo cuando llegaba a un lugar? ¿Y qué hacía en la sinagoga? Predicaba. Versículo 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y 3 semanas estuvo ahí. La palabra discutir no es confrontar en forma airada, sino es compartir una verdad que ellos no conocen, y lo que tienen que hacer es: ahora, si me permiten, le voy a explicar de qué se trata. Y más que podemos utilizar, más que la palabra, porque a veces la palabra discutir sonaría muy confrontativa, lo que está haciendo aquí es entrar en un debate, ¿no? Con lo que dice la ley y con lo que dice la nueva ley que se está escribiendo a través de Jesucristo. Y allí estaba. Y es interesante porque nosotros debemos entender lo siguiente: Pablo no conocía a nadie en Tesalónica, su puerta de entrada era la sinagoga, y la reacción es dividida. Dice la palabra de Dios, declarando y exponiendo, versículo 3, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el
Cristo. ¿Y cuál era la reacción? Versículo 4 dice que algunos que creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran números y mujeres nobles no pocas. Entonces, siempre hay un entonces, los judíos que no creían, ¿qué pasaba? Estaban celosos. Tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, hicieron un mitin. ¿Vieron que no es nuevo esto? Hicieron un mitin. Y dice, versículo 6 al final, que empezaron a perseguir a Pablo, agarraron a uno ahí también y los acusaron ¿de qué? Final del versículo 6. De trastornar al mundo. Trastornar al mundo entero, llegaron aquí. Mira, cuando un hombre quiere empezar a transformar al mundo, la primera característica que va a tener un hombre es un hombre valiente que anuncia la verdad y se mantiene firme bajo presión. Se mantiene firme bajo presión. Pablo tenía un solo propósito, y ese propósito no consistía ni en voltear el imperio romano, ni ir en contra de los religiosos. Su propósito era compartir la verdad del evangelio, que Cristo Jesús, el que había venido, era el Mesías, el prometido, el que había venido a salvar al mundo. Los judíos creían esto o esperaban esto, sin embargo no les gustaba el Mesías que había venido porque lo consideraban débil, porque no se había levantado en armas, sino que ofrecía un reino que a ellos no les checaba por ningún lado, no era negocio. Y ahora los gentiles, a quien Pablo está predicando, dice que en gran manera iban creyendo. Entonces se generaba ese conflicto en medio de todo esto. Y sin embargo, aún de las adversidades, Pablo se mostraba seguro y valiente en medio de la verdad, y eso lo hacía mantenerse firme. Pablo predicó, dice la palabra de Dios, razonaba la escritura con los que querían escuchar, y hay 3 aplicaciones prácticas que nosotros podemos aprender de Pablo y cómo transformar nuestro mundo. Ser un hombre que anuncia, o ser un hombre valiente que anuncia la verdad, las características son 3. La primera, en primer lugar, es que conoce la palabra y la usa con convicción. Eso es un hombre valiente. Y aquí la palabra a resaltar es convicción. Convicción es estar seguro de una verdad inamovible. Una verdad inamovible, que tiene un sustento que lo respalda. Una verdad que difícilmente puede ser tirada abajo. Eso es una convicción. Pablo era un hombre de convicción definitivamente. Aun cuando vivía sinceramente equivocado, él estaba convencido. El único que cambió su convicción, ¿qué fue? ¿Quién fue? Jesús, cuando se le apareció en el camino a Damasco. Cambió su vida porque hizo todas las cosas nuevas y ahora las convicciones estaban en Cristo. Y él lo que enseñaba transformaba vida porque era un mensaje eterno, pero estaba tan convencido el apóstol Pablo de lo que hacía porque tenía conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hombres, necesitamos aprender a basar nuestra vida espiritual en convicciones eternas. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de las convicciones. 2. Un hombre valiente es un hombre que no teme a la oposición ni al rechazo. No todos se convertían. No todos seguían a la primera al apóstol Pablo. No todos hacían caso de lo que decían. Dice que se vinieron en turba, ociosos, personas que no tenían que hacer nada. Le dieron el frutzi y la torta y dijo, vamos a hacer desmán, vamos a perseguir a Pablo. Y fíjate la verdad, o sea, no estaban tontos, porque sabían que estaban trastornando al mundo. Me encanta esa expresión. Y ahora llegaron aquí. Sin embargo, Pablo y sus compañeros y los que creían no temían a la oposición ni al rechazo, aun cuando querían callarlo. Por más que pensemos que vivimos en un país con libertad, en todo el mundo la libertad se está coartando. Se está cocinando en nuestro país una ley llamada Ley Mordaza, que ya empezó hace algunos años. Y empezó a callar voces que van en contra de lo que las personas que están en el poder creen o al menos quieren enseñar. Y el fin de semana pasado comenzó a circular el hecho de una ley nueva que se le quiere agregar, o una porción que se le quiere agregar en un artículo de la Constitución, donde coarta o va directamente en contra de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque esta ley busca que ni las iglesias,
y hablamos de cualquier tipo de iglesia o que la religión en general, ni los encargados o personas que tengan la posibilidad de comunicar la verdad bíblica puedan hablar o decir un mensaje, y lo digo entre comillas, de odio, que vaya en contra de ciertos temas. Y eso se va a tratar, después ya que pasa todo esto del presupuesto y todo lo que está pasando, se quiere poner, y eso va directamente a querer ponerle a la iglesia, porque no solamente de predicar en un púlpito, sino a través también de redes sociales, a través de medios de comunicación, donde la verdad quiere ser callada, donde la luz quiere ser apagada. Y déjame decirte algo acerca del cristianismo. Esto no es nuevo, esto no nos debería asustar, porque desde que la verdad del evangelio comenzó a escucharse en el mundo, trastorna el mundo. Y a nadie le gusta que le digan sus verdades en la cara. Y la palabra de Dios es la verdad absoluta. Uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia es la libertad, precisamente. Porque la libertad nos lleva a acomodarnos donde mejor nos sentimos. E incluso para que no nos molesten, pues mira, hubo algún candidato presidenciable que una vez dijo: yo me inclino donde el pueblo se inclina, ¿no? Como dando a entender que el pueblo cambia. Y a veces la iglesia cambia. Pero no, hombres, somos llamados a ser hombres de convicción y no temer incluso en medio del rechazo. Hoy tenemos las puertas abiertas. Bueno, hoy no, porque nos olvidamos la llave. Pero hoy como iglesia tenemos las puertas abiertas y lo podemos hacer con libertad. Pero si algo llega a pasar en un futuro no muy lejano, en el que ni las puertas podamos abrir, o que alguien entre a este lugar a querer callarnos, o a llevarse a alguno de nosotros, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y creo que en estos momentos en el que vivimos en lo más oscuro de la noche, en la realidad de todo el mundo, porque es una realidad que está en todo el mundo, es allí donde los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, se van a dar a conocer. Porque mientras estemos cómodos, quizás el temor lo podemos manejar. Pero cuando la oposición es real, la vemos y nos afecta, es ahí donde nosotros debemos mostrar la real convicción de que no tememos en medio de la oposición. ¿Por qué? Porque al final un hombre valiente mantiene su enfoque en lo que es correcto. ¿En quién? En Cristo. Nosotros buscamos la aprobación de Cristo a través de nuestra obediencia y no la aprobación de los hombres. No buscamos la aprobación humana. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. ¿Quién me lo lee en voz alta? ¿Qué dice? Y un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad. Fíjate, no debemos nosotros tener o estar dispuestos a presentar defensa en una forma agresiva. No debemos estar metidos en peleas que no nos corresponden. Al contrario, dice la palabra de Dios, debemos ser buenos con todo. Ese buenos con todo habla de gracia y de misericordia. Así como Dios fue bueno con nosotros al mirarnos, nos encargó el evangelio, y ser bueno tiene todo que ver con obedecer a Dios y hacer lo que nos toca hacer. Dice, con paciencia, pues sí, es difícil, es una carrera difícil, es un momento difícil. Corregir el corazón humilde y a los rebeldes, esperando que Dios haga que nos vaya bien, dice. ¿Qué? Entender que se trata de Él. Nunca se trató de nosotros. Pregunta, hombres. ¿Estás dispuesto a defender tu fe con sabiduría y valor? Aun si esto te cuesta relaciones, aun si esto te cuesta comodidades. Déjame decirte que un verdadero hombre de convicción no retrocede ante la oposición, como lo hizo Pablo, sino que usa la verdad para transformar vidas. Usa la verdad para transformar vidas. Y tú quieres saber si tu fe es auténtica y está basada en una convicción de la palabra de Dios. Déjame decirte que la verdad en cuanto a nuestra fe es que una fe verdadera siempre es puesta a prueba. Una fe verdadera, completamos en nuestras hojas, siempre una fe verdadera será probada. Siempre. Y la misma palabra de Dios lo dice. ¿Quieres mostrarme tu fe? Hazlo a través de ¿qué? De tus obras. Porque una fe sin obras es muerta.
Entonces necesitamos entender que para confirmar nuestras vidas y nuestras convicciones debemos ser puestos a prueba en el tamiz. Quitar nuestras impurezas. Yo me preocuparía más en mi vida por la ausencia de pruebas que por la presencia de pruebas. Porque la ausencia de pruebas en mi vida significa que mi fe está muy cómoda, que no necesito seguir avanzando, que no necesito seguir creciendo. Pero una vida que es puesta a prueba, una fe que es puesta a prueba, es una fe que se fortalece. Por eso el reto para nosotros en cuanto a este tema de hombres valientes es ser un hombre que razona con la verdad más que con la emoción o la presión social. Razonamos con la verdad más que con la emoción o la presión social. El segundo punto en cuanto a hombres que transforman su mundo, necesitamos entender que Dios nos llama a ser hombres sinceros que examinan y crecen con o en la palabra. Examinan y crecen en la palabra. Fíjate, en medio de todo esto, Pablo allí en Tesalónica, se alborotó todo el pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas que estaba sucediendo. Entonces, pero obtenida la fianza de Jasón, porque al pobre Jasón lo agarraron y lo metieron preso, ¿qué sucedió? Y de los demás lo soltaron. Al final buscaban amedrentarlo, ¿no? Otra vez los atraparon y dijo, esto es fácil, pagan y se van. Y eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. Siguen camino. Y en medio de ese camino, después de estar tres días de reposo, o sea, mínimo estuvieron unas 4 semanas en aquel lugar, un mes, dice que inmediatamente los hermanos se enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Sigue el viaje. Y allí en medio de Berea llegaron a aquel lugar y entraron en la sinagoga de los judíos. No hay otra. Pablo, aún en medio de la oposición, sigue haciendo lo que mejor sabe hacer y lo que es llamado a hacer. Y se va a la sinagoga y dice, pero aquí, fíjate qué interesante, porque dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate lo que dice el versículo al final. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En primer lugar vemos hombres valientes en Tesalónica que responden al llamado y a pesar de la oposición siguen adelante. Aquí en Berea vemos hombres sinceros. La palabra noble tiene que ver con sinceridad, ¿sí? Hombres que no, y perdón la expresión, no compraban lo que le decían, sino que ellos, ¿qué decía? Indagaban, escudriñaban para ver si lo que le decía Pablo y Silas era real. ¡Wow! Cambia el panorama. Hay otros tipos de hombres. Estos hombres sí examinan. Estos hombres sí quieren crecer. La palabra aquí que podemos examinar es escudriñar. Y cuando hablamos de escudriñar, hombre, hablamos de indagar minuciosamente. Hablamos de profundizar, de examinar, de averiguar cuidadosamente algo y su circunstancia. Va más allá de una simple observación, un paso rápido por la palabra de Dios, algo superficial, sino que escudriñar implica que nosotros tengamos un análisis detallado de lo que la palabra de Dios quiere decir y una búsqueda exhaustiva de la verdad y del conocimiento. Somos llamados a ser líderes, ¿no es así? Los hombres, Dios nos encargó eso. Somos llamados a ser líderes espirituales de nuestras propias vidas y de las vidas que Dios nos ha encargado. Y déjame decirte algo de un verdadero líder espiritual. No se conforma con escuchar. Un verdadero líder espiritual va a investigar, va a conocer, va a comprobar la verdad. Porque cuando hablamos de madurez y liderazgo, al que todo hombre fue llamado, la madurez y el liderazgo se muestran a través del estudio y la práctica constante de la palabra de Dios. Y esto implica que aprendamos a ser disciplinados. Y esto implica que tengamos hambre de conocimiento. Los bereanos, ¿sí? Me imagino que así se llaman los de Berea. Los bereanos. Personas que indagaban en la palabra de Dios. Personas que implicaban un desafío para Pablo mismo. Me lo imagino a Pablo en aquel lugar sintiéndose muy a gusto, pero pensando, bueno, tengo que salir de aquí porque acá ya hay hombres de este tipo. Y qué bueno que había hombres de este tipo. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 14. Fíjate la mentalidad del apóstol Pablo. ¿Cómo pensaba él en cuanto a su vida cristiana? ¿Qué dice? No que haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante
a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Viste lo que pasaba en la vida de Pablo? Pablo nunca se conformó. Pablo nunca se creyó superior a nadie más, sino que entendía que cada cosa que pasaba en su vida era una lección para seguir creciendo. Y dijo, no es que yo me crea superior a nadie, todo lo contrario, estoy en proceso. Estoy buscando el hecho de alcanzar ese tamaño de hombre que Dios espera que yo siga siendo o que siga creciendo. Y tengo una sola meta en mi vida, y es obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es que cuando la gente me ve a mí, ve a Cristo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y ahí en Berea estaba encontrando hombres que entendían de qué se trataba y estaban haciendo lo que debían hacer porque estaban impactando y transformando su mundo. La consecuencia, dice, así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Parecía que todo fluía, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Oye, ya no comen ni dejan comer, molestan y están ahí. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fueran hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí a mantenerlos, ¿no? Mientras Pablo lo ponían a salvo. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, ellos salieron. Y Pablo, mira, de Tesalónica pasó ¿a dónde? Berea. A Berea, y ahora de Berea llega. Dios sigue trazando su mapa. Y Pablo sigue obedeciendo. Y hay oposición, hay persecución. ¿Y qué hizo Pablo? Mientras Pablo esperaba que Timoteo y Silas llegaran, su espíritu enardeció al ver la idolatría que había en Atenas. Sí, llegabas a Atenas y era toda una promoción. Era la ciudad del pecado de la época. De todos los dioses que tú querías, ahí los tenías. Y dice, cuando llegó a ese lugar, Pablo, en lugar de ponerse a descansar, decir, bueno, ya van a venir Sila y Timoteo, voy a descansar porque estoy muy estresado, porque la persecución me está poniendo mal. Así que, ¿a dónde encontramos a Pablo en el versículo 17? Haciendo lo mejor que Pablo sabía hacer y podía hacer. Otra vez, compartiendo en la sinagoga. Nada más que acá la discusión era a un nivel un poco más elevado, porque pues ahora sí que los griegos en Atenas eran personas que filosofaban todo el día. Por eso tenían tantos dioses, para sus necesidades, para sus excusas, para tapar sus miserias, se escondían detrás de un dios. Hasta tenían un busto ahí, o mejor dicho, una base donde va el busto, que decía al dios desconocido. Le daban hasta lugar. Y Pablo, ni lerdo ni perezoso, dijo, oh, este es al que tienen que conocer. Se la dejaron picando, Pablo. Se la dejaron picando en el área. Así fue con Pablo. Mira, tampoco les causó gracia a Pablo, porque dice que los que estaban ahí decían, este es un palabrero. ¿Pero qué les predicaba el apóstol Pablo? El final del versículo 18, ¿de qué discutía? ¿Qué dice? El Evangelio de Jesús. Les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. ¡Ey! Lo pusieron en su lugar. A ver, vamos a traer un charlatán que viene con un mensaje nuevo. A ver qué. Y Pablo se sintió en sus anchas. Se la pusieron ahí. Bien fácil. Versículo 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. No, pues no saben. Y Pablo se explayó a lo ancho. Mira, es interesante porque el punto número 3 nos habla de que nosotros debemos realmente entender
que cuando nos enfrentamos a nuestra cultura, no debemos perder nuestra fe. Hombres, Pablo observó la idolatría que había allí en Atenas, se indignó espiritualmente, pero predicó con inteligencia. Vio todas las cosas y dijo, ahí tienen un Dios desconocido, me están dando la oportunidad, se los voy a dar a conocer. Nosotros necesitamos aprender de esto, que debemos ser sensibles al pecado, pero no podemos caer en juicio o en conformismo a las demás personas. No podemos señalar el pecado del otro sin ser consciente de dónde Dios nos sacó y para qué Dios nos escogió. No nos llamó a señalar, nos llamó a compartir la verdad del Evangelio, transformándolo con sabiduría, con respeto y con poder. Romanos 14:1, ¿qué dice? Romanos 14:1. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Wow. Pablo podría haberse parado en el Areópago, allí al frente de los atenienses, y decirles, ¿saben qué? Son una bola de pecadores, se van a ir todos al infierno, porque ustedes rechazan al Dios que no conocen. Pero Pablo no hizo eso. Observó, vio la necesidad del corazón, hizo lo que mejor sabía hacer, hablar de Jesucristo, el que había muerto y había resucitado. Y que por más que buscaras conocerle, si Él no te abre la puerta, no lo vas a conocer. Y es interesante, hace algunos años conocí a un hombre, digo esto, hay muy pocos hombres que tienen pasión por predicar el Evangelio. Pero también tenemos que saber canalizar esa pasión. Conocí a un hombre que le encantaba predicar el Evangelio. Pero el Evangelio para él le generaba estorbo porque su esposa y sus hijos no creían. Un día invitó a su esposa a la iglesia, me la presentó y estuvimos platicando. Y dijo, la verdad es que si ser cristiano es como ser como mi esposo, yo prefiero quedarme así, porque es demasiado fanático. Cada vez que nos juntamos en familia, manda a todos al infierno, pues son todos pecadores. Y te quedas así como que, wow, está bien que haya pasión, pero nos toca compartir la gracia y misericordia. Cuando entendemos que nosotros somos portadores de un mensaje de buenas nuevas, y que no juzgamos a nadie, que no condenamos a nadie, porque ya están condenados, y el único que juzga es Dios, compartimos una verdad que con el tiempo Dios va a hacer germinar en el corazón de la persona conforme a su multiforma de gracia. Así es la palabra de Dios. Con el tiempo, la esposa conoció de Cristo, vino a ser esa como se dice, reguladora entre la familia, y Dios pudo dar bendición y este hombre aprendió cómo canalizar esa pasión. Yo no digo que no prediquemos el Evangelio, pero no se trata de lo que nosotros hacemos para convencer a las personas, porque quien convence de justicia y juicio es el Espíritu de Dios. Nosotros somos simples mensajeros que sembramos la semilla. Y sí, vivimos en un mundo en el que es contracultura, contrapensamiento de lo que nosotros creemos, pero no podemos salir al mundo a condenar a la gente. Y es lo que hizo Pablo. Pablo observó y dijo, tiene una necesidad, conocer a ese Dios. Yo se los voy a presentar. Hoy también los hombres viven entre ídolos modernos. Para muchos el dinero es un ídolo, el éxito es un ídolo, el placer es un ídolo, el poder es un ídolo. Por lo tanto, Dios me llamó a ser testigo en medio de una confusión espiritual que se vive. Y mi testimonio debe ser inteligente y valiente. Pero para eso debo conocer la palabra, entender mi entorno y compartir con convicción. ¿Estoy siendo ese hombre que influye en su entorno con la verdad de Dios? ¿O simplemente me adapto al sistema de este mundo? Romanos 12:2. No tomen la forma de este mundo, sino cambien su forma de pensar para cambiar su forma de vivir. Y el reto para nosotros es llevar el mensaje de Cristo a nuestras Atenas. Allí donde Dios te escogió que estés, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu trabajo. ¿Dónde más? Tus amigos,
tu entorno. Nadie va a poder ir a predicar el evangelio donde tú trabajas, excepto tú. Nadie va a poder ser sensible ante la necesidad del corazón de tu esposa, excepto tú. Por lo tanto, resumiendo, Hechos capítulo 17 nos muestran 3 corazones o 3 razones por la cual el hombre debe transformar su mundo. Un hombre, el tesalónico, es el hombre valiente, que se predica con valentía y se enfrenta a la oposición. El de Berea, los bereanos, un hombre estudioso, donde los creyentes examinan las escrituras con disposición y discernimiento. Y vuelvo sobre ese punto, porque me quedaron allí una pregunta pendiente para ustedes. En cuanto a los bereanos. Y la pregunta es, ¿eres el hombre que busca la verdad por sí mismo o solo repiten lo que otros dicen? Porque tu liderazgo espiritual comienza, y completamos en nuestras hojas, cuando haces de la palabra de Dios tu fuente diaria. Tu lugar donde tú vas para llenarte, para enfrentar el día. Así que el reto para ser un hombre estudioso, un bereano, es que tú cada día dediques tiempo para escudriñar la palabra de Dios y no solo leerla. La palabra de Dios no entra por ósmosis, no entra porque yo quiera, no es un deseo. A la palabra de Dios me tengo que sumergir. Y ahora si lo sabes, dice la palabra de Dios, que el que sabe hacer lo bueno y no hace, peca. Así que es tu responsabilidad, es mi responsabilidad hacer lo correcto delante de Dios. Y por último, los atenienses, hombres sabios, donde vas a entender cómo enfrentar a la cultura llena de idolatría y de intelecto humano. Dios está buscando hoy, 2025, hombres que combinen estas 3 virtudes para transformar su entorno solo con la verdad del Evangelio. Vamos al versículo 6 de Hechos capítulo 17 de nuevo. Lo tienen en sus hojas. Al final. Hombres que ¿qué? 16. Sí, 17:6. Buscan hombres que ¿qué? Otra vez. Estos que trastornan Trastornen al mundo. Dios está buscando hombres que vivan con pasión, hombres que vivan con verdad y coraje y que se atrevan a trastornar su entorno con el Evangelio, es decir, a trastocar, a cambiar, a volver loquito. Ahora entendemos por qué el apóstol Pablo dice, si el Evangelio es locura, entonces permítanme ser locos, permítanme ser loco, porque es de la locura que salva. ¿Cómo impactó el Evangelio que los judíos de Tesalónica lo venían siguiendo para sacarlo del territorio? Y a veces, muchas veces nosotros pasamos desapercibidos. Ni siquiera saben que somos cristianos. La pasamos muy bien siendo cristianos de la secreta. Hasta que uno nos descubre. ¿Y ahora qué hago? Se me acabó la farsa. No. Dios está buscando hombres que trastornen con la verdad del Evangelio. Por eso a mí me gustaría leer en Hechos capítulo 17, donde dice que cada día, o estos que trastornaron el mundo entero, han venido, y ese acá, cambiarlo por Guadalajara. Hombres que trastornan el mundo, están en Guadalajara, están en Zapopan, salen de hombre íntegro, a tocar y trastocar su entorno, su trabajo, su familia, sus amigos. La Biblia no nos miente, no es fácil. Persecución, van a estar en contra, porque la verdad incomoda. Pero esta verdad salva. Esta verdad es eterna. Y esta verdad, cuando la conoces y la abrazas, no la quieres soltar, pero la tienes que compartir. La tienes que compartir. ¿Cuál de los 3 desafíos o tipos de hombres te desafía más? ¿Los de Tesalónica? ¿Los de Berea? ¿O los de Atenas? O quizás dices, quiero ser como los 3, valiente,
Quiero ser estudioso, quiero ser sabio. ¿Cuál es el mayor impacto en tu vida? ¿Qué es lo que más necesitas hacer? 2. ¿Qué ídolos modernos enfrentas como hombre en tu vida diaria? Dinero, éxito, reconocimiento, placer, vicios. 3. ¿Cómo puedes usar tus dones y tu entorno para compartir el Evangelio con sabiduría? Pablo observó y encontró un pie vacío, se la dejaron picando. Dios todos los días nos da oportunidades, nos las deja picando para que nosotros compartamos la verdad del Evangelio. Y déjame decirte una verdad, porque no quiero salir acá y que después, cuando llegues delante de Dios, me busques como excusa. Porque ya vieron que no hay excusa delante de Dios. Que el pastor no me dijo. Dios un día nos va a llamar en cuenta de todas las oportunidades que tuvimos para compartir la verdad y no lo hicimos. Para representar la verdad y no lo hicimos. Para vivir la verdad y no la vivimos. La salvación es por gracia. Costó la sangre de Cristo. A nosotros no nos cuesta nada. Pero cuando se trata de administrar, Dios sí nos va a llamar en cuenta. Y a cuentas. Si Dios te salvó, no es para que te tires en la hamaca a esperar que Él venga. Es para que empieces a transformar tu mundo. Para que empieces a transformar tu lugar de influencia. Ahí donde estás es donde Dios te quiere. Y ahí donde estás es donde quiere Dios que seas de influencia. Sí, tus amigos, tus familias, tu entorno es donde Dios te quiere. ¿Amén? Vamos a orar, hombres. Padre, en tu presencia estamos en esta hora agradecidos por tu palabra. Ser hombre no es fácil en medio de un mundo que se debate en la oscuridad. Pero contigo la carga es más ligera y obedecer trae paz a nuestros corazones. Así que permítenos ser valientes a través del conocimiento de tu palabra, de la administración de la fe. Y no nos dejes pasar las oportunidades en las que podamos compartir la luz del Evangelio. El mundo necesita a Cristo. Y si Cristo vive en nosotros, ¿por qué retenerlo en nosotros? Ayúdanos a compartir y trastornar este mundo con la verdad de Jesucristo. Bendice nuestros días, bendice nuestro día, Señor. Prospéranos en lo que hagamos, pero solo en nuestra obediencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.